En septiembre de 2008, la bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers y la caída de la compañía aseguradora más grande del mundo, AIG, provocó una crisis financiera global. El resultado fue una recesión global que ha costado al mundo miles de millones de dólares, ha dejado 30 millones de desempleados y ha doblado la deuda nacional de los Estados Unidos. Cuando Bush tomó posesión en 2001, el sector financiero estadounidense era muy rentable, concentrado y más poderoso que nunca. Dominaban este negocio 5 bancos de inversión, 2 conglomerados financieros, 3 compañías de seguros y 3 agencias de clasificación. En el nuevo sistema, los acreedores vendían las hipotecas a bancos de inversión. Los bancos de inversión combinaban miles de hipotecas y otros préstamos, incluyendo préstamos para vehículos, créditos a estudiantes y a tarjetas de crédito, para crear complejos derivados llamados obligaciones de deuda colateral, o CDO. Entonces, los bancos de inversión venden las CDO a los inversores. Ahora, cuando un propietario paga su hipoteca, el dinero va a parar a inversores de todo el mundo. Este sistema era una bomba de relojería. Los acreedores ya no se preocupaban si el deudor podía pagar o no, así que empezaron a conceder préstamos de alto riesgo. Y no había ninguna restricción, así que había luz verde para conceder más y más créditos. De repente, cientos de miles de millones de dólares cada año entraban en la cadena de titularización. Como cualquiera podía conseguir una hipoteca, los precios se dispararon. El resultado fue la mayor burbuja económica de la historia. Las familias americanas pidieron créditos para financiar sus casas, sus coches, su seguro médico y la educación de sus hijos. Todos los incentivos que las instituciones financieras ofrecían a los gestores de hipotecas se basaban en las ventas, y los productos más rentables eran los créditos abusivos. Ya en 2004, el FBI había advertido de una epidemia de fraude hipotecario. Informaron de tasaciones infladas, falsedad en documentación y otras actividades fraudulentas. En 2008, los embargos se disparaban y la cadena de los activos reventó. Los acreedores ya no podían vender los préstamos a bancos de inversión, y cuando los créditos fueron mal, miles de acreedores quebraron. Nadie podía pedir dinero prestado. Era como un paro cardíaco del sistema financiero. Lehman Brothers anunció pérdidas récord de 3.200 millones de dólares y se desplomó en bolsa. El mercado de valores más antiguo del país ha perdido alrededor de 750 millones de dólares por la deuda adquirida con el ahora en bancarrota Lehman Brothers. Cuando AIG fue rescatada, los poseedores de permutas, de los cuales el mayor era Goldman Sachs, recibieron 61.000 millones de dólares al día siguiente. El 4 de octubre de 2008, el presidente Bush firma un rescate de 700.000 millones. Pero los mercados siguen cayendo, mientras los miedos a una recesión global ya están en camino. La ley de rescate no hace nada para evitar la marea de despidos y embargos. El desempleo en los Estados Unidos y Europa pronto sube hasta el 10%. La recesión se acelera y se extiende a nivel mundial. Que el final no es este, que vendrán otras catástrofes.